Bueno, como sabéis por la invitación, hoy tenemos Vida y muerte de la Pepa de Miguel Valiente, con Sonora Textual, insignes locutores de Radio Nacional de España y aledaños. Gracias por estar aquí y por la obra que nos somos. Gracias por venir. Los hechos que se van a narrar se enmarcan en un momento histórico de gran trascendencia. Estamos en los albores del siglo XIX. Europa acaba de vivir la conmoción producida por la Revolución Francesa. Las cabezas coronadas de Europa vieron con espanto cómo las de sus homólogos franceses eran cegadas por la guillotina. De ese sobresalto solo se libraron los representantes de la corona británica. En primer lugar, porque entre los británicos es de mal gusto tener sobresaltos y manifestar emociones. Y en segundo lugar, porque los ingleses se habían inventado un sistema político refractario a las revoluciones: la monarquía parlamentaria representativa. Las ideas de la revolución se extendieron como la pólvora por todo el mundo y florecieron en las colonias de la América del Norte, que en el año 1776 declararon su independencia. Nosotros, los representantes de los Estados Unidos de América, declaramos solemnemente que estas colonias unidas son estados libres e independientes y que queda rota toda conexión política entre estos estados y la Gran Bretaña. Y súbitamente surgió un personaje que durante 15 años logró dominar toda Europa. Era un joven corso, de nombre Napoleón, que de niño odiaba a los franceses y nunca logró hablar francés sin un acento marcadamente italiano. De no haber sido devorado por su propia ambición, habría podido ser un gran líder liberal, pero un día le dio por autoproclamarse emperador y emborronó una página de bella caligrafía. Cuando se producen los hechos cuya narración estamos a punto de comenzar, acaba de morir en una isla perdida del Atlántico. Que habían vencido a Napoleón, y también el representante del país vencido, el príncipe de Talleyrand, o que se podría decir el obispo Talleyrand, o el exministro de Asuntos Exteriores de Napoleón Talleyrand, quien puso en pie a su voz al servicio de su nuevo amo, el rey Luis XVIII. El motivo del Congreso fue defender los privilegios de lo de siempre, las casas reinantes europeas. Ahora, los representantes del antiguo régimen han recuperado el poder y el aliento. Ya pueden respirar tranquilos sin temor a la guillotina. Los Borbones siguen reinando en Francia, y en Nápoles, y en España. A Madrid ha regresado Fernando VII tras 6 años de dorado exilio en Balance. A la pobre España casi siempre le ha tocado bailar con la más fea. O mejor dicho, con el más feo. Diezmados y arruinados por una inacabable guerra interior contra el todopoderoso Napoleón, habían logrado lo inimaginable: unirse para redactar una constitución liberal pionera en el mundo que eligiera los destinos de la nación soberana. Pero Fernando VII, nada más regresar de su exilio, ha vuelto a poner cadenas a su pueblo. España vuelve a oler a serrano, vuelve a apestar a sacristía. España
ha vuelto a revivir el fantasma de la Inquisición. Se ha desvanecido la perspectiva de libertad y el país vuelve a hundirse en la bulia, la ignorancia y el miedo. Pero volvamos al punto de partida. Son las 5 de la tarde del 1 de septiembre de 1815. Estamos en Holland House, palacio residencia de Lord Holland, hombre culto, político inquieto y liberal, prestigioso hispanista y vehemente enamorado de España. La residencia de Lord Holland acoge un importante salón literario y político de talante liberal, al que acuden los más destacados parlamentarios, escritores y artistas del Reino Unido. A la reunión de hoy asiste Sir Robert Jenkinson, conde de Liverpool, primer ministro del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña. Nunca falta a esta tertulia, sin presentado en un discreto segundo plano, John Allen, médico, historiador y mano derecha de Lord Holland. Ha escrito libros sobre España, país que ama tanto como su patrón enemigo. Del mundo de las letras asiste un joven poeta, admirado y denostado a partes iguales por una aristocracia a la que aterra su acerado sarcasmo. Su nombre es George Gordon, aunque todo el mundo lo conoce por su título nobiliario, Lord Byron. Asiste hoy a esta tertulia por primera vez una gran escritora que ha conseguido el difícil logro para una mujer de abrirse un hueco en la excelente nómina de los literatos británicos más famosos del momento, Jane Austen. Y tampoco podría faltar el personaje que representa el glamour, la elegancia, la modernidad y el escándalo. Elemento este que, si se entiende a su aceptación social, está más próximo a la virtud que al pecado. Me refiero a Dorotea Cristofrona von Becket, princesa de Lieja, esposa del embajador de Rusia. Acaba de entrar Lord Holland acompañado de sus dos invitados especiales a este salón del final de verano. Silencio. Queridos amigos, nuestra reunión de hoy tiene un sentido muy especial. Contamos con la presencia de un queridísimo amigo español, José María Blanco Crespo, periodista, crítico literario y sobre todo exquisito analista de la realidad social de su país de nacimiento, España. Viene acompañado de otro español insigne, don Álvaro Flórez Estrada. Hace algo más de 3 años brindábamos al conocer la noticia de que las Cortes de Cádiz habían promulgado en marzo de 1812 una hermosa y esperanzadora constitución para España. Desgraciadamente, el regreso a España de un monarca ignorante y cruel ha echado abajo el trabajo realizado y las ilusiones y esperanzas concebidas por todos. Fernando VII, apenas llegado a España y pese a su promesa de respetar la Constitución, la ha abolido de inmediato y ha puesto a fin a cualquier asomo de libertad, persiguiendo y encarcelando a cuantos se oponen al establecimiento de una monarquía absoluta. Me gustaría asimismo dedicar un recuerdo a un buen amigo que se nos fue hace ahora 4 años. Un hombre inteligente, recto y bondadoso que luchó por modernizar su país y por establecer la justicia y el derecho para todos sus conciudadanos. Don Gaspar Melchor de Jovellanos. Amigo José María, tienes que la palabra. Gracias. Es un honor estar aquí en Holland House y poder contarles lo sucedido en los últimos tiempos en España. Algo imprescindible para comprender lo que ha ocurrido con la nueva Constitución y nuestro regreso al pasado del absolutismo. Quiero aclarar que aunque Lord Holland me ha presentado con mis 2 verdaderos apellidos, Blanco Crespo, el nombre con el que se me conoce en el ámbito político es José María Blanco White. Aparente redundancia,
que refleja mi voluntad de manifestar que en mí conviven dos culturas y dos lenguas muy, muy diferentes, la española y la inglesa. Desde febrero de 1810 vivo voluntariamente exiliado en Inglaterra. Desde aquí he seguido con zozobra el devenir de unos acontecimientos que han desembocado en la triste llegada a España de Fernando VII. Deseo destacar la presencia entre nosotros de don Álvaro Flórez Estrada, insigne jurista y uno de los redactores de la Constitución recién abolida. Don Álvaro se encuentra en Inglaterra huyendo de la muerte a la que el rey Fernando VII le había vilmente condenado por defender la Constitución y las libertades tan arduamente logradas por la Revolución Española. Muchas gracias, amigos. Aprovecho la elogiosa alusión a mi persona del señor Blanco para hacer un breve inciso. Ha mencionado la Revolución Española y quizá alguno de ustedes, intrigado, se pregunte en qué ha consistido tal revolución. En efecto, ese término me ha llamado la atención. Como primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña, tal palabra tiende a provocar en mí cierto sobresalto. A los gobernantes no nos gusta el término revolución, al menos mientras estamos en pleno ejercicio del poder. Hubo realmente en España un movimiento de simpatía y apoyo hacia las ideas de la Revolución Francesa. Lo hubo sin duda, amigos. Y pido perdón a mi otro amigo, el señor Blanco White, si me adelanto a responder. Lo hago a título personal, aunque estoy convencido de que en lo esencial compartimos idénticas ideas. Por favor, siga con su exposición. No en balde ha estado usted más directamente implicado que yo en la lucha estos últimos años. Verás, Sir Robert, las simpatías que despertó el levantamiento del pueblo francés quedaron circunscritas a un sector de la población pequeño en número, pero importante por la calidad intelectual de sus componentes, entre los que había juristas, profesores, escritores e incluso unos pocos clérigos. Pero el pueblo llano, la gente que sufre, trabaja y produce la riqueza del país, ese pueblo nunca se sintió movido a la revuelta, pese a tener buenas razones para ello. Cuando hablan ustedes de libertad e igualdad, ¿se plantean también la aplicación de esos conceptos en paridad de derechos a hombres y mujeres? Querida, su pregunta denota que es usted malsanamente optimista o ingenua en exceso. Es optimismo absurdo o inocencia insensata desear que las mujeres alcancemos iguales cotas de libertad que los hombres. No. Pero sí es insensato e inocente plantearles tal pregunta a los hombres. Cualquier concesión que se nos haga en tal terreno significaría una merma equivalente en los derechos que ahora disfrutan. Así que las mujeres tendremos que actuar con astucia y, llegado el momento propicio, con decisión y valentía. Pero me temo, querida, que ese momento no ha llegado aún. Pero señora, son ustedes tan inteligentes como hermosas. ¿Acaso tienen ustedes motivo de queja? Su propio comentario lo denuncia, Sir Robert. ¿Habría usado esas mismas palabras si fuéramos menos agraciadas físicamente? ¿O si la señorita Austen no hubiera publicado novelas con éxito? ¿O si yo no hubiera sido admitida en los principales salones de París y Londres? Su silencio, Sir Robert, delata la debilidad de su postura y lo acertado de la mía. Pero no quiero incomodarles más con nuestras reivindicaciones. El lugar y el momento no son oportunos. Perdón, el señor Flórez nos explicaba las posturas de los españoles en relación con la revolución. Creo que es una proposición adecuada, princesa. Y diga, don Álvaro, ¿cuáles serían, en su opinión, las razones que justificarían el levantamiento de un pueblo contra su gobierno? Pues responderé citando un texto del propio señor Blanco publicado en el periódico El Español. Preveía que surgiría este tema en esta reunión, así que traigo el texto oportunamente copiado. El texto dice así: Veamos. La revolución se produce cuando un pueblo es consciente de que está privado de muchos bienes por el capricho del gobierno y cuando tiene la certeza
de que estos bienes los tiene a la mano y que para gozarlos solo es menester destruir algunos obstáculos. Es muy oportuna la cita. Y terminaba diciendo algo así, pero hay pueblos que viven sumidos en la miseria sin saber. Esa cita puede sonar preocupantemente subversiva. Parece que habla del derecho del pueblo a eliminar obstáculos. O sea, en este caso, eliminar al gobierno para alcanzar la felicidad. Así es, Sir Robert. Pero estoy seguro de que a usted no se le ha escapado la primera parte de la cita, cuando precisa que se trata de un pueblo que se enfrenta a un gobierno que le impide ser feliz. Si un gobierno, y me da lo mismo que hablemos de un rey, una reina o un primer ministro... Como yo mismo. Como usted mismo, Sir Robert. Si un gobierno se olvida del fin principal de su misión, que es ser justo y ecuánime, no es merecedor del respeto del pueblo. Bien, pues trataré de no olvidarme nunca de ser justo y ecuánime. O tendré que aceptar que pasen por encima de mí los caballos de la revolución. Pero es posible que el pueblo español fuera miserable sin saberlo. Quiero decir, sin darse cuenta de ello. Sin duda, señorita Austen, sin duda lo era. Y eso que puede parecer increíble a quien no conozca la realidad española, es el resultado de siglos de aceptación entre fatalista y religiosa del destino propio. No hay peor ciego que quien no quiere ver. Con Carlos IV llegó a España el colmo de los males que pueden traer consigo la indolencia y la corrupción. En la corte y en la administración del Estado, todos, insisto, todos, vivían de la rapiña y se enriquecían a costa de un pueblo cada vez más miserable. Y pese a ello, dice usted que la Revolución Española no fue un levantamiento contra la opresión. Es cierto. En 1808 el pueblo español no se rebeló contra la corrupción, ni se levantó contra la tiranía del gobierno. Diría algo más revelador. Dígalo. El pueblo se entusiasmó con la idea de que Fernando VII sustituyera a su padre y se convirtiera en el nuevo rey. Ajá. Así es, señor Allen. El pueblo se ilusionó pensando que Bonaparte pudiera casar al rey Fernando con una sobrina suya. Pero vamos a ver, entonces, ¿en qué consistió esa famosa Revolución Española? Fue la respuesta a la injerencia extranjera. Napoleón cometió en la península ibérica uno de los mayores errores políticos de su vida. Fernando VII, casado con una francesa emparentada con el emperador, habría podido gobernar tiránicamente con la misma impunidad que todos sus antepasados. Claro, y el enemigo de España en este caso no habría sido Francia, sino... Evidentemente, Sir Robert, habría sido el Reino Unido de la Gran Bretaña, o sea, el mismo enemigo de la batalla de Trafalgar. Así son las cosas de la política. Me temo que entre todos hemos desviado al amigo José María de la exposición que estaba a punto de hacer sobre lo ocurrido en España en estos últimos años. Trataré de ser breve. Hace ahora 15 años, en 1807, la monarquía se desmoronaba por la corrupción imperante, la ambición desmedida de Godoy, los caprichos de la reina, la debilidad del rey, el ansia del poder del heredero. Bastaría lo anterior para explicar la devastación moral de un país aquejado además por un absoluto quebranto económico. Ahora, parece sorprendente que la monarquía española pudiera caer en manos tan torpes e ineficientes como las de Carlos IV. Cierto, no heredó este monarca ninguna de las virtudes de su padre Carlos III, hombre ilustrado, tolerante, amante del arte. Pues por resumir, princesa, le diré que el rey Carlos IV fue el más torpe e incompetente de todos los monarcas que ha sufrido nuestro país. Hasta ahora, claro, hasta ahora. Me temo que su hijo Fernando va a empequeñecer los deméritos de quien en el árbol genealógico de la Casa de Borbón aparecerá siempre como su padre, aunque solo lo sea a título putativo. Solo cabe decir en favor de Carlos IV que no tocaba mal el violín y que supo elegir a un insigne artista, Francisco de Goya, como pintor de la corte. Esto debió de ser una exigencia de la reina, por celos de que Goya fuera el pintor. Y parece que algo más de la duquesa de Alba. Lo que es evidente, mi querida amiga, es que como rey, y parece que también como marido, dejó todo, absolutamente todo, en manos de Godoy. Amigos, es fama que la reina María Luisa era mujer caprichosa
parece que también harto fogosa. No voy a decir en el tálamo conyugal, que ese apenas lo usó, sino en el lecho del pecado. Pero me sorprende que lograse convencer a hombres, incluso jóvenes y bien parecidos, para convertirlos en sus compañeros de juegos eróticos. Según se desprende de los retratos de que disponemos en Inglaterra, las prendas de la reina María Luisa eran más bien escasas. Y no me refiero a las prendas de vestir, que también parece que se quitaba con frecuencia. Es usted divertidamente cruel, Lord Byron. No olvide que la reina española tuvo 14 partos, aunque solo 6 de sus hijos hayan sobrevivido hasta esta fecha. Algún atractivo debió de tener. Alguno, quizá, princesa, pero desde luego nada visible. En efecto, como dice usted, 14 partos y casi otros tantos embarazos fallidos. Toda una vida adulta haciendo uso de su fertilidad femenina. Amigos, esto, aparte de demostrar que fertilidad y belleza no tienen por qué coincidir, nos conduce a la inequívoca conclusión de que un rey, aun dedicando muy poca atención a los asuntos públicos, no había dispuesto de tiempo suficiente para atender las demandas y exigencias de una esposa tan bien dispuesta. Por cierto, aseguran que en los últimos años no se atrevía a sonreír porque no le quedaba ni un solo diente. Bueno, al menos eso libraba a sus amantes del peligro de ser mordidos en alguna zona sensible de su cuerpo, como consecuencia del ardor incontrolado de la regia dama. Amigos míos, nos estamos alejando en exceso del asunto por el que nos hemos reunido hoy. Cierto. Señorita Austen, parece que quería usted decir algo. Sí, gracias. Quería preguntar al señor Flores. Dígame. ¿Tuvo usted trato muy próximo con los personajes de la Casa Real? Así es, señorita Austen. Tuve el dudoso privilegio de ser nombrado por Godoy tesorero general del rey, aunque me apresuro a aclarar que apenas tardé unos meses en renunciar a dicho cargo al considerar su desempeño incompatible con mis convicciones liberales. ¿Y por qué lo aceptó usted? Bueno, si me permite la impertinencia. No es impertinencia. Es una pregunta muy oportuna. Pues tengo que decirle que pudo más en mí la vanidad de considerarme capaz de hacer cosas buenas y enderezar las torcidas que el reconocimiento de mi vanidad. En todo caso, viví muy de cerca el desmoronamiento de la monarquía y la caída de Godoy. Una revista que perdió el exceso de ambición. Y por cierto, rabioso enemigo de Inglaterra. La ambición fue el motor de su vida y su perdición. Lástima, después de haber nacido en otro tiempo y en otras circunstancias, no le faltaban dotes para haber podido ser un buen líder. Y ambiciones aparte, promovió políticas reformistas, todo hay que decirlo. Eso es cierto, pero fue un necio. Pensó que gozaba de la amistad de Napoleón y que iba a apoderarse de la mitad de Portugal y proclamarse príncipe del Algarve. Pero qué tonto. No sabía con quién se lo estaba jugando. Nuestros agentes de inteligencia ya nos advirtieron de las intenciones de Napoleón de simular un acuerdo con Godoy para entrar en la península, forzar la renuncia al trono del padre y del hijo, sacar a la familia real de España y trasladarla a Bayona y luego tomar el poder. ¿Cómo se hizo? Lo ocurrido en Aranjuez en marzo y abril fue la farsa más absurda y ridícula que puede imaginar. Y el bochorno más espantoso sufrido por todo un linaje real. ¿No estaría además, señor Blanco, que nos hiciera usted un breve resumen de lo ocurrido? Por supuesto, Lord Roland. Corría el mes de marzo de 1807. El príncipe de Asturias, animado por los consejos de su confesor, Juan Escóiquiz, intentó alzarse contra su padre, con ayuda de una camarilla de nobles, auténticas aves carnívoras. Pero aquella conspiración fracasó. En efecto, y nunca volvió a haber una auténtica reconciliación entre padres e hijos. En cambio, ese enfrentamiento fue diestramente utilizado un año más tarde por Napoleón para arrebatarles la corona. Y eso no sería lo peor. Después de todo, estos Borbones no merecen la alta distinción de sentarse en el trono de España. Así es, señor Blanco, así es. De hecho, Napoleón movió sus fichas con admirable destreza. Convenció al todopoderoso Godoy de que la razón de la presencia del ejército francés era avanzar hacia Portugal. Y cuando Godoy quiso darse cuenta de que las intenciones de Napoleón eran muy distintas, ya era tarde.
Un ejército de 100.000 hombres había atravesado la frontera y avanzaba hacia Madrid. Retrocedamos un año y volvamos a aquellos tiempos. El príncipe de Asturias vive en la reciente muerte de su esposa y prima, María Antonia, lo tiene en un estado de febril inquietud. Por la corte se extendió el rumor, cierto o falso, de que la reina madre y su amante habían hecho envenenar a la princesa de Asturias. Por otra parte, la ausencia de su esposa ha dejado en su lecho un vacío que comienza a resultarle insoportable. Su confesor y preceptor espiritual, el canónigo Juan Escoiquiz, conoce bien estos ardores de la concupiscencia. Trata de aquietar los ímpetus juveniles del príncipe de Asturias, derivándolos hacia derroteros seguramente más peligrosos, que mezclan la ambición de poder y el deseo de venganza contra su madre y el amante de esta. Lo confieso, padre, siento arder en mi pecho un deseo de venganza que en ocasiones me aterra por su intensidad. En realidad, hijo mío, no es venganza la palabra justa para definir el sentimiento de vuestra Alteza, sino justicia divina. Divina. Eso tiene que ver con ser príncipe por la gracia de Dios. Hijo, es justicia divina, porque es Dios quien se adentra en vuestro pecho y hace brotar en él ese deseo de severo, pero justo castigo a los enormes pecados cometidos por ya sabéis quién. Lo sé, cometidos por mi madre, por mucho que cueste expresarlo en voz alta. Estáis hablando como un siervo de Dios, Alteza. Podéis confiar vuestro corazón y vuestros pensamientos a quien solo desea vuestro bien y el de España. Debo confesarle, padre, que el movimiento para derrocar al usurpador, y si preciso ofrecer a mi padre, está en marcha. Tenéis el apoyo de suficientes personas de influencia, sobre todo en el ejército y en los ministerios. Tengo el apoyo de los más nobles apellidos de la patria, y no los mencionaré por solo una hora, pero todos ellos son fieles y dignos vasallos que ponen por encima de todo sobre España. La descripción no son la Alteza. Habéis escrito Su Majestad el emperador francés. Así es, padre, y espero conseguir sobre el plácito para la empresa que planeo cometer. Y también que me conceda la mano de alguna de sus sobrinas, que llene el vacío que me ha dejado María Antonia en mi corazón y mi pecho. Esto me lleva a temas íntimos de conciencia y pecado. ¿Seguís con vuestras inquietudes nocturnas, Alteza? No sabe bien hasta qué punto, padre, no lo sabe bien. Y en ocasiones incluso ni unas padre, perdone la franqueza. ¿Seguimos arrastrando el pecado de ahora mismo, Alteza? Debo confesar que unas veces sí, lo hay, y otras es la propia naturaleza la que hace su cometido no se nota por mi parte. Debéis evitarlo. Sabéis que con el pecado solitario se ablanda la médula y se empobrece la visión. Un príncipe no debe caer en la mezquindad de satisfacer sus necesidades humanas por sus propios medios. Alteza, si habéis de pecar, sería mejor que lo hicierais con una mujer pública, cuidadosamente elegida, claro, o con la esposa de algún noble de la corte que muestre inclinación por vuestra Alteza. Debería recomendaros la abstinencia. No me diga cómo se las padre. ¿Para qué le tengo a usted siempre para confesar los pecados cometidos y que así Dios me los perdone? Así reza el catecismo, ¿no? Además, padre, tengo entendido que tiene usted pendiente una causa del Santo Oficio por tener una barragana que se hace pasar por prima de usted y que hace unos meses Lucio la pasaba rica. Está bien, poned una rodilla en tierra, Alteza. Estoy seguro de que en vuestro corazón hay sincera contrición y propósito de enmienda. Voy a daros la absolución. Eutea solum in nomine Patris. Fernando está rodeado de una camarilla de nobles sedientos de poder que alientan sus ambiciones y le animan a derrocar a su padre y hacer caer al valiente. Pero en torno a estos edificios surge un problema. Una mano anónima ha dejado sobre la mesa del rey una carta alentándole de las intenciones de su hijo. Arde de indignación el pecho del monarca, consulta con su esposa la reina, esta a su vez lo hace con Godoy. Este recomienda mano dura. Los reyes llaman a Fernando capítulo
Tras una breve y severa admonición del rey, Fernando se deshace en llanto y delata con nombres y apellidos a todos los nobles que le apoyaban, los cuales, al día siguiente, son desterrados. Fernando es perdonado después de jurar por Dios que nunca jamás volverá a intentar semejante acto de alta religión. En su corazón sabe que incumplirá su promesa tantas veces como lo considere provechoso para sus intereses. Al día siguiente, escribe a sus progenitores una carta que refleja de forma inequívoca su miserable personalidad. Papás míos, he delinquido, he faltado a vuestras majestades como reyes y como padres, pero me arrepiento y ofrezco a vuestras majestades la obediencia más humilde. Ya he delatado a los culpables y pido a vuestras majestades que me perdonen por haberles mentido y que permitan besar sus reales pies a su reconocido hijo, Fernando. Pero es público y notorio que Fernando y Godoy siguieron cada uno por su lado conspirando y negociando con Napoleón. Cierto, señor Allen. Y Napoleón manejaba los hilos de todas las marionetas. Se reía de todos y les dejaba trenzar la soga con la que iban a ahorcarse. Quizás suene frívolo, pero todo lo que cuentan ustedes me parece de lo más divertido. Creo que no me habría importado pasar unos días viendo ese ir y venir de intrigas palaciegas. Me temo, princesa, que se habría aburrido usted soberanamente. No. O que su ánimo se habría visto profundamente alterado. Lo que ustedes cuentan daría suficiente material para escribir una novela de éxito, pues contiene los ingredientes imprescindibles para toda obra literaria: orgullo, prejuicio, engaños, fingimiento, odio, envidia, traición, lascivia, pecado. Sí, señorita Roster. La literatura refleja siempre los aspectos más oscuros, tenebrosos e inconfesables de la naturaleza humana. Por eso son los que más riqueza aportan al texto literario. Puede que tenga razón, Lord Byron, pero yo no sabría manejar en mis novelas todos esos impulsos negativos que usted ha enumerado. Por cierto, señor Blount, ¿cómo es posible que el pueblo español no se diera cuenta de la bajeza moral del heredero al trono? ¿Pero cómo se explica que, conociendo su doble traición, a su padre primero y a sus amigos y colaboradores luego, siguieran amándole y dando su vida por restituirle al poder? Me temo que ni yo ni nadie le podría dar una explicación plausible. Quizás la respuesta sea muy simple. La promiscuidad de la reina con Godoy. Hay pecados que el pueblo ha tolerado siempre a los hombres, sean estos clérigos, obispos, reyes o incluso papas, pero nunca los perdona a una mujer, ni siquiera a una reina. Mucho menos a una esposa, señor Blanc. Pero siempre se ha perdonado a cientos de miles de esposos infieles. Espero que conmigo, que solo soy princesa consorte, la gente sea más benevolente. Aunque a mí el pueblo no me va a juzgar, entre otras razones, porque no me conoce. ¿Qué quiere decir que usted peca mucho, princesa? A esa pregunta tan indiscreta solo puedo dar una respuesta. Ni más, ni probablemente menos que usted, Sir Robert. Pero como primer ministro, usted debe tener más cuidado que yo. A usted sí que le juzgaría al pueblo. Si llegara a descubrir sus posibles, quiero decir, sus probables pecados. Bueno, volvamos a los temas serios, amigos. Tal como el gobierno británico fue informado, parece ser que el asunto de las renuncias al trono del rey, del heredero, fue una especie de poderío. Una ópera bufa, Sir Robert. Una lamentable ópera bufa.
príncipe de la corte, que se encontraba de paso en Aranjuez, se trasladara a Sevilla para, en caso preciso, buscar refugio en América. Este traslado tuvo trazas de vida, por lo que los vecinos de Aranjuez, incitados por los nobles de la casa de Heredero, se amotinaron y tomaron al asalto el palacio de Espina. Godoy, que se había escondido en un desván dentro de una alfombra enrollada, fue descubierto y conducido a la cárcel. La guardia de Corts evitó que el populacho le mandase a golpes. Carlos IV, agobiado por el reuma que padecía, amedrentado por los insultos de la plebe a los que no estaban acostumbrados sus propios hijos, perdida la confianza en su traicionero imperio, abandonado por sus ministros, firmó un decreto de renuncia y la derrota. Los achaques de que aborrezco no me permiten soportar por más tiempo el grave peso del gobierno de mis reinos. Por ello, he determinado abdicar mi corona en mi heredero, mi muy querido hijo, el príncipe de Asturias. Es mi real voluntad que sea reconocido y obedecido como rey y señor natural de todos mis reinos y dominios. Yo, el rey. Así comenzó a reinar Fernando VII. Sí, pero fue un reinado brevísimo. Escasamente de un mes, Lord Byron. Y Fernando se trasladó a Madrid. ¿Y fue recibido con todos los honores? Fue un recibimiento triunfal, apoteósico. Entró a la ciudad a caballo, por la puerta de Atocha. Más de 6 horas tardó en llegar a palacio, rodeado y estrechado por un inmenso gentío. Señor Estrada, lo pinta usted como si se tratara del recibimiento de un héroe. Pues lo parecía, querida amiga. Desde los balcones le saludaban las damas y le arrojaban pañuelos, versos y dulces. Las campanas de las iglesias de Madrid repicaban, formando con el estampido de los cañones y el griterío de la gente un ruido ensordecedor. Pero Madrid estaba ya tomado por el ejército francés. En efecto, Lord Holland, el ejército francés al mando de Murat ocupaba la ciudad. El gobierno francés decidió que la renuncia de Carlos IV era nula, así que Murat declaró que el emperador no reconocía al nuevo soberano. A pesar de ello, Fernando, en una lamentable exhibición de cobardía, respondió a la afrenta del general francés con un acto de servilismo vergonzoso. Oh, ¿se refiere usted al episodio de la espadita? Efectivamente, princesa. ¿Lo conoce usted? Naturalmente. No olvide que mi esposo es embajador de Rusia y aquella fue una anécdota que provocó no pocas carcajadas en el entorno del mundillo diplomático europeo. Ay, por favor, ¿me permite contarla, señor White? Faltaría más, princesa. Adelante, adelante. Pues el hecho es que el pobre Fernandito, viéndose en Madrid rodeado de soldados franceses, quiso ganarse la voluntad del emperador a toda costa. Poseía la corona española, un objeto de gran valor simbólico, un objeto de vanagloria para España y de humillación para Francia. La espada que el rey Francisco I rindió a los vencedores de la batalla de Pavía en febrero de 1525. Pues bien, Fernando no tuvo reparo ni rubor en restituir la espada a Francia, enviándola a Murat para que éste la hiciera llegar a Napoleón. ¡Qué deliciosa mentira! Y tuvo lugar la entrega de la forma más bochornosa, llevada sobre bandeja de plata en una rica carroza con los correspondientes armeros, caballerizos y guardias de corps. Sin duda está usted muy bien informada, princesa. Pues sí. Pero este hecho insólito siguió otro no menos jocoso. He sabido que Napoleón despreció el regalo en una carta, afirmando que la espada de Francisco I no merecía que se hubiera organizado tanto ruido por ella, ya que después de todo, Francisco I, rey de Francia, era francés, pero también era un Borbón. Así que lo dicho y escrito en la misión.
demuestra que Fernando VII era un pequeño miserable. Y Napoleón un perfecto ignorante de la historia de su propio país. Pues fíjese, yo siento un vivísimo interés por conocer el desenlace de esta trama tan política, tan humana y tan literaria. Bien, trataré de resumirlo para aquellos de ustedes que lo desconocen. En abril de 1808, Napoleón logró que tanto los reyes padres como el reyezuelo hijo acudieran a la ciudad francesa de Bayona, donde iban a pasar de invitados a prisión. Y ellos acudieron así, sin más, voluntariamente a una encerrona con Napoleón. Así fue. A ambos, padre e hijo, les movía un mismo afán: lograr el apoyo del emperador. Carlos IV para recuperar el trono y Fernando VII para que el francés legitimara su ocupación del mismo. De hecho, Carlos IV ya le había escrito a Napoleón desde el Escorial. Señor, mi hermano, vuestra majestad no verá con indiferencia a un rey que, forzado a renunciar a la corona, y a ponerse en los brazos de un grande monarca. Yo he renunciado a favor de mi hijo, cuando el estruendo de las armas me obligó a escoger entre la vida y la muerte. Pero he tomado la resolución de conformarme con todo lo que vuestra majestad quiera disponer de nosotros y de mi suerte, la de la reina y la del príncipe de la paz. ¿Qué ganaba Fernando con el reconocimiento de Napoleón si ya ocupaba el trono de España? Ay, querida, la fuerza que le daban los ejércitos de Napoleón. Así es. Ocupaba el trono de España, pero no podía gobernar porque el país estaba tomado por el ejército francés. El general Murat le hizo saber a Fernando que si se entrevistaba con el emperador y le convencía de su firme lealtad como aliado de Francia, era muy probable que consiguiera su beneplácito. Evidentemente se trataba de una estratagema para hacerle salir del país sin levantar demasiadas sospechas entre el pueblo. El 20 de abril de 1808 pasó el tren de Windsor y entró en Francia sin que saliera autoridad francesa alguna. A las 11 entró en Bayona, donde fue recibido por el príncipe de Neuchâtel y el mariscal Milord, quienes le acompañaron a su alojamiento, que a todos pareció muy poco decoroso, en casa del comerciante Dino. Ese mismo día comió con el emperador en el castillo de Marrac, sin abordar el tema del trono. Apenas había vuelto el rey a su alojamiento cuando se presentó el general Savary para comunicarle que el emperador había determinado irrevocablemente que no reinase la dinastía Borbón en España. A cuyo efecto, el emperador quería que el rey renunciase a la corona de España. El infeliz Fernando había caído en una ratonera de la que no podía escapar. Trató de aparentar sucesivamente enojo, firmeza, indignación, altanería, capacidad diplomática, todo en vano. El 30 de abril entraron en Bayona Carlos IV y María Luisa y fueron recibidos por Napoleón como soberanos reinantes. Al día siguiente, el emperador mostró a Fernando la carta en que Carlos IV le había comunicado que su renuncia al trono había sido forzada. Padre e hijo tuvieron un duro enfrentamiento aquella noche. Si vuestra majestad no hizo voluntariamente la renuncia de la corona en Aranjuez, ¿por qué no me lo advirtió entonces sabiendo que en tal caso nunca la hubiera yo admitido? Es que dice mi renuncia voluntariamente. Entonces, ¿por qué ha protestado vuestra majestad contra ella? Porque no la hice con intención de que fuera para siempre, sino con el tiempo que me pareciese oportuno. Pero entonces, ¿por qué no puso vuestra majestad esa cláusula en la renuncia o por qué no me la comunicó al menos en secreto? Porque no me dio la gana, ni tenía obligación de decírtela. ¿Pero acaso insinué yo a vuestra majestad siquiera que la hiciese? No, la hice porque quise y nadie me forzó a ello. ¿Y vuestra majestad quiere ahora volver a reinar? ¿Qué? Ni se le ha casado con las mientes. Pero entonces, ¿por qué me manda vuestra majestad que le devuelva la corona? Porque se me antoja y no tengo por qué decirte la razón.
Ni quiero que veas una palabra más de esto, sino que me obedeces. ¿Entendido? 24 horas más tarde, una conversación parecida tuvo lugar entre padre e hijo, pero esta vez para mayor humillación de Fernando en presencia del emperador y de buen número de miembros de la comitiva real. No admito más declaraciones. Aquí, en presencia de su majestad imperial, de tu madre y de todos los nobles presentes, te insto a hacer pública renuncia de la corona. Pero, padre, Ni madre ni narices, soy tu rey. ruego a vuestra majestad que tenga a bien escuchar las razones. Y no hay razones que valgan. Eres un rebelde y un necio. Públicamente afirmo que usurpaste la corona. Majestad, yo humildemente querría protestar. Protesta. Eres un hijo indigno y embustero. Me consta que incluso quisiste acabar con mi vida. Eso es falso, majestad. Me llamas mentiroso, insolente. Si no tengo tu renuncia al trono en términos claros, mañana por la mañana antes de las 6. Lo consideraré rebeldía. No tengo nada más que añadir. ¿Cuál es vuestra decisión, majestad imperial? Bien, la providencia me ha colocado en este difícil papel de árbitro. Y no desaprovecharé la ocasión para afirmar públicamente que no puedo negar mi auxilio a un rey y a un padre ataviado para que se ejecute tan justa providencia. La suerte de la corona de España estaba echada. Napoleón había jugado con el resto de sus cartas. A la mañana siguiente, Fernando devolvió la corona a su padre en los términos que éste había exigido. Mi venerado padre y señor, para dar a vuestra majestad una prueba de amor, obediencia y sumisión, renuncio a la corona en favor de vuestra majestad, deseando que vuestra majestad pueda gozarla siempre. Dios guarde a vuestra majestad felices y dilatados años. Pero lo que no dijo, ni en la reunión del día anterior, ni en ningún otro momento, es que cuando Carlos IV exigía con tanta vehemencia la devolución de la corona, él ya había renunciado a la misma, en su nombre y el de sus descendientes, en favor de Napoleón y su dinastía, a cambio de que Francia lograra la liberación de Godoy y la promesa de un nuevo exilio. He tenido a bien dar a mis amados vasallos la última prueba de mi paternal amor. Hoy, mi conciencia y mi honor exigen imperiosamente de mí que el último acto de mi soberanía se encamine a lograr la prosperidad de la monarquía de cuyo trono me separo por la felicidad de mis vasallos. He cedido a mi aliado y caro amigo, el emperador de los franceses, todos mis derechos sobre España e Indias. Pues a mí, amigos míos, me resulta difícil definir a Napoleón como un usurpador. Yo en todo caso diría que era más bien un gran taúd. Pero la corona de España se la regalaron sus legítimos dueños. Sí. En cierto modo eso es cierto, Lord Byron. Pero no puede aceptarse como legítima una propiedad obtenida con engaño. Sobre todo, si se acepta el principio establecido por el pueblo español en la Constitución de Cádiz, de que el país no es propiedad de ninguna dinastía o familia, sino de la propia nación. Afirmación que en sí misma constituye un revolucionario principio político de un alcance insospechado, en especial en España. En España y en Francia, Sir Robert. En la Francia de los reyes guillotinados, donde vuelve a reinar con poder absoluto un Borbón, Luis XVIII. Y en la Austria de Francisco II. Y en la Prusia de Federico Guillermo II. Y hasta en la Rusia de Alejandro I. O sea, en toda Europa. Ay, Europa está retrocediendo al oscuro medievo, amigos. Tiempos que como escenario de inspiración literaria para novelas históricas están bien. No para volver a vivirlos como ciudadanos del siglo XIX. Qué malévolo es usted, Lord Byron. Por casualidad, ¿se refiere a las novelas de Sir Walter Scott, el escocés internacional? Sí, pero no hay ninguna maldad en mi comentario, señorita Austen. Sir Walter es muy buen amigo y le tengo en gran estima. Pero afirmo y mantengo que no están los tiempos para leyendas artúricas, hadas, duendes y otras zarandajas como príncipes heroicos y princesas encantadas. Señorita Austen, los príncipes
suelen ser fatuos, ingratos, egoístas y además gordos. No me mire usted mal, Sir Robert, que no me refiero a nuestro príncipe regente y futuro rey de la Gran Bretaña, cuyo porte y elegancia son bien conocidos por todos. Y respecto a las princesas, antes que las encantadas las prefiero encantadoras y de carne y hueso, con más carne que hueso, si puede ser, como nuestra bella princesa Dorotea. Es usted un adulador, aunque ciertamente es seductor, Lord Byron. ¿Acaso no debe quedar un tiempo para soñar? Soñar, por supuesto que sí, princesa. Pero hay que permanecer muy alerta, porque los señores que asientan sus traseros sobre los tronos de Europa, si nos descuidamos, pueden robarnos todo. Los sueños, la hacienda y lo que es más importante, la libertad que ya estábamos empezando a valorar. Cierto, la libertad y los derechos de los ciudadanos, que los españoles de Cádiz supieron plantear y exigir con rotundidad, y que de la noche a la mañana les fueron arrebatados. En fin, don Álvaro, regresemos a su relato de los hechos. Muchas gracias. Bien, pues en el punto en que nos habíamos quedado, Fernando VII acababa de perder el trono y Napoleón hizo llegar a los españoles un mensaje que era todo un alarde de cinismo. Españoles, conozco vuestros males y voy a remediarlos. Vuestros príncipes me han cedido todos sus derechos a la corona de las Españas, y yo os haré gozar de los beneficios de una reforma sin que sufráis desórdenes ni confusiones. Quiero daros una constitución que concilie la saludable autoridad del soberano con las libertades y privilegios del pueblo. Pero señores, ¿realmente es cierto que Napoleón estaba dispuesto a otorgar una constitución a los españoles? Lo hizo. De hecho, esa constitución, llamada de Bayona, llegó a firmarse y por tanto tuvo vigencia en casi todo el territorio de España, que es el que estuvo bajo el poder de José I. Pero hay que reconocer, señor White, que lo de dar a España una constitución fue un acierto de visión política, ¿no? Pero aquella no era la constitución que deseaban los patriotas, por la simple razón de que se la otorgaba el usurpador. Los españoles querían hacer la suya propia, la que elaboraron en Cádiz. ¿Y qué fue de Fernando? ¿Quedó prisionero de Napoleón? Prisionero, pero feliz como perdiz en jaula de oro. Napoleón lo trasladó al castillo de Valencia, un lugar que, pese a estar dotado de bastantes comodidades, ofrecía el aspecto de un presidio. Y aún así dice usted que Fernando era feliz en aquel destierro. Bueno, Fernando es un ser infantil. Ahora que es rey absoluto, se comporta como un déspota, porque los niños suelen ser despóticos, y más aún si son príncipes, bueno. Pero Fernando estaba agradecido por seguir vivo y por tener a su alcance servidumbre y distracciones. Y ninguna de las dos cosas le faltó. Había en el castillo músicos para dar conciertos, se ofrecían de vez en cuando representaciones teatrales. Sí, la princesa de Benevento, que con su marido tenía el encargo de actuar de anfitriona del Español, era la persona perfecta para esa tarea. Hermosa, pero de escasa inteligencia. Se dejaba cortejar por Fernando, lo que colmaba de satisfacción al promiscuo doncel. Y por las tardes había misas y bailes. Y casi cada semana Fernando tomaba la pluma y escribía cálidas misivas a su carcelero, ahora devenido mentor, amigo y protector. Su obsesión seguía siendo que le encontrase una esposa, a ser posible una sobrina de Bonaparte, y entre tanto Bonaparte lo ridiculizaba en público. Ve, qué impertinencia y qué pesadez. No cesa de pedirme una esposa de mi elección. Me felicita cada vez que nuestras tropas consiguen alguna victoria en España. Aquí está la última misiva que acabo de recibir, fechada el 6 de agosto de 1809. Mandadla a publicar en el periódico Moniteur para que todo el mundo sepa cómo es el príncipe Fernando. Señor, el placer que he tenido viendo en los papeles públicos las victorias con que la providencia corona nuevamente la augusta frente de vuestra majestad imperial y real me mueve a felicitarme por su reciente victoria con el respeto, el honor
y reconocimiento de que vino bajo la protección de vuestra majestad imperial real. Con la más alta y respetuosa consideración, os saluda el más humilde y más obediente servido, Fernando. Pero ¿cómo es posible que Fernando VII se sometiera de forma tan inicua a quien le había desposeído del trono y de sus derechos dinásticos? Y sobre todo, ¿cómo podía felicitar a Napoleón por sus victorias sobre sus propios súbditos que luchaban por conservar para él el trono de España? Ciertamente resulta imposible de explicar, al menos para una mente normal y sana, pero así fue. En España, los partidarios de Fernando proclamaban a voces su heroísmo y los sufrimientos padecidos en su prisión francesa. Pero Fernando vivía cómodo y feliz, entregado a los placeres de la mesa y la cama. Es más, parece probado que hubo varios intentos de facilitar su huida de Valencey, intentos que en una ocasión fueron abortados por el propio Fernando. ¿Pero por qué se oponía a ser liberado? Por pura cobardía, princesa, por pura y extrema cobardía. El 1 de abril de 1810, el castillo de Valencey estaba especialmente encargado. Se celebraba el matrimonio de Napoleón y María Luisa. Los príncipes españoles asistieron a un Tedeum en la capilla del castillo. En la cena posterior, el príncipe Fernando fue el primero en brindar a gritos. A la salud de nuestros augustos soberanos, Napoleón el Grande y María Luisa, su augusta esposa. Unos días después, conseguía entrar en el castillo Wilkes, que se hacía pasar por gobernador. Se presentó como barón de Coligny, le entregó al marqués y al encarga varias cartas con sus credenciales y le comunicó que en Londres le habían encargado la misión de sacar de Valencey al príncipe para hacerle llegar a España. Puesto Fernando en antecedentes de realizarse como verá, escribió una carta al gobernador del castillo, Messier de Beltreville, en la que invitaba a su vigilante a ir a sus aposentos para informarle de algo importante. Pero mejor escuchemos la carta que no tiene desvergüenza. Monsieur de Berthier, deseo tener una conversación con vos sobre un asunto urgentísimo, por lo que os pido que vengáis a la habitación de mi primer caballerizo a Mezara a las 3 de esta tarde. Hay un espía en palacio. Además, quiero tratar con vos otro asunto de suma importancia. Deseo que comuniquéis al emperador que mi mayor deseo es el hijo adoptivo de su majestad, nuestro soberano. Esa adopción verdaderamente haría la felicidad de mi vida, tanto por mi amor y afecto a la sagrada persona de su majestad, como por mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos. Esa historia sustentaría a la perfección un espléndido argumento novelesco. ¿No le tienta a usted, señorita Austen? No. Creo que prefiero alejarme de temas que en el fondo reflejan pequeñas crueldades, carentes de entidad universal. Un argumento perfectamente convincente, señorita Austen. Pero volviendo a asuntos concretos, dígame, señor White, ¿cómo se produjo la gestación de la Constitución que acaba de ser abolida? ¿Cómo pudieron los españoles organizarse para lograr algo tan complicado? Después de todo, la mayor parte de la península se encontraba bajo control de los ejércitos napoleónicos. Dice usted bien, princesa. Una de las cosas más difíciles en este mundo es poner de acuerdo al pueblo español. Pero eso se logró entre 1810 y 1812, gracias precisamente a Napoleón. Pues al intervenir de forma tan grosera en los asuntos de España, consiguió lo que nunca lograron ni la lógica, ni el sentido común, ni los argumentos de las mentes más preclaras. Hizo que los españoles se unieran para echar al usurpador y reponer en el trono a Fernando. Bueno, esto es un éxito más que discutible. Muy oportuna su ironía, Lord Byron. En fin, lo cierto es que los españoles, con duros y largos debates y con 1000 dificultades, lograron elaborar una constitución ejemplar, innovadora, liberal, moderna. Uy, inmortal y enterrada. Por desgracia, sí es. En
Pero ahora debe ser el señor Flores de Estrada quien lleve la voz cantante, pues él, como redactor de la Constitución, conoce mejor que nadie todo lo ocurrido desde 1810. Adelante, don Álvaro. Pues bien, comenzaré por afirmar algo que me llena de orgullo. Haber sido presidente de la Junta de Asturias, la primera junta soberana de España, nada más producirse la invasión del país por los franceses. Volvieron ustedes a ser la Asturias de la Reconquista. Pues sí, mire, fuimos los iniciadores del movimiento revolucionario español contra el invasor francés, del mismo modo que hace 10 siglos lo fuimos contra el invasor musulmán. Luego, paulatinamente, se fueron creando otras juntas provinciales. ¿Cómo se crearon esas juntas? ¿Quiénes participaban en ellas? ¿Fueron el resultado de una iniciativa central o surgieron de forma espontánea? Pues mire, mi querido Ale, casi siempre fueron creadas por el pueblo. Hubo algunas controladas por las autoridades eclesiásticas o por nobles absolutistas, pero mayoritariamente fueron creadas por elementos populares. Y todas tuvieron un elemento común muy importante. Todas aceptaron la idea de que la autoridad emanaba del pueblo. Ese era el gran principio revolucionario. Por cierto, señor Flores, tuvo mucho eco una carta que usted remitió a nuestro rey Jorge III en nombre de la Junta de Asturias. Cierto, amigo Jenkinson. Parece ser que el rey Jorge III le sorprendió que mi carta no estuviera escrita en nombre del rey de España. Exactamente. Era la primera vez que una nación se dirigía a otra en representación de su propia soberanía. Pero las juntas no pusieron nunca en duda la legitimidad del rey. Cierto. Fue una revolución realizada en nombre del pueblo y a favor del rey. Pero observen ustedes que fue el pueblo el que le dio el poder al rey. No fue el rey quien le dio el poder al pueblo. Al contrario, el rey se la había quitado. Así es, por desgracia. Bueno, por terminar con el asunto de las juntas, añadiré que todas ellas se dedicaron a hacer declaraciones soberanas. Todas proclamaban rey a Fernando VII y todas declararon la guerra a Francia, impusieron tributos y crearon su propio ejército avistando milicias. ¿Y cómo lo consiguieron en un país ocupado? Lord Byron, con grandes dificultades y con mucha imaginación, que es a lo que suele recurrir el pueblo español en situaciones límite. Por un breve espacio de tiempo, el país habló con una sola voz, pues lo normal es oír voces que representan a dos Españas enfrentadas. Claro, de un lado la España del absolutismo, de la intransigencia, de la Inquisición, De la hipocresía, de las desigualdades sociales, de la beatería, la España de la ignorancia. Sí, la España que defienden el rey y amplios sectores de la nobleza y el clero. Digámoslo sin rodeos. Buen número de ciudadanos sin luces ni cultura, dispuestos a bendecir las cadenas que nos tienen bien amarrados. Pues tristemente así es. Y por el otro lado está la España que promueve y exige la instrucción pública, la libertad, la igualdad. Eso suena como los principios de la Revolución Francesa. Sí, suena, pero no hay nada de malo en ello, ser Robert. No hay nada de malo. ¿Acaso no busca el hombre, desde que nace, ser libre igual a otros hombres? Cierto. Deseo tener una conversación con vos sobre un asunto urgentísimo, por lo que os pido que vengáis a la habitación de mi primer caballero. De 1808 a 1814 vivió España uno de los momentos más complicados, sangrientos y sin duda más luminosos de su historia. Dividida, fraccionada y confusa, España avanzó a blancas y barrancas hacia un futuro esperanzador, pese a que el horizonte solo había lugares. Con los frágiles materiales en que estaban formadas las juntas populares soberanas, se creó una junta central que dio solidez a la voluntad de la nación. Luego, cuestionada la legalidad y idoneidad de la junta central, se formó el Consejo de Regencia, que quiso actuar en nombre del rey como quería el rey, sin limitaciones. Pero entonces surgió el genio español y se convocaron cortes generales extraordinarias.
pero los españoles supieron salvar ese colegio. Llegaron las noticias de la convocatoria a todo el país y acudieron los representantes y diputados a Cádiz. Las sesiones de las Cortes fueron largas, agotadoras. Se libraba una durísima batalla en cada sesión. Los debates eran siempre una especie de partida de frontón, en que los jugadores tenían que echar mano de todas sus destrezas para dominar la pelota, mientras que al otro lado, un muro de piedra que parecía infranqueable se la devolvía siempre con la misma dureza. Los jugadores eran los liberales reformistas, el muro, los conservadores, los absolutistas, apoyados en el catolicismo más rápido. Las Cortes, aparte de la Constitución, lograron aprobar leyes y decretos durante los años que duraron sus trabajos. Sin duda, Lord Holland. Por ejemplo, la libertad de imprenta. Siempre recordaré la emoción con que los liberales escuchamos la defensa que hizo de la libertad de imprenta y opinión el diputado aragonés Calvo de Rozas. El ciudadano, como hombre y como miembro de la ciudad, tiene derecho de pensar y escribir libremente, con la única limitación de hacerlo sin herir los derechos de los otros miembros de la ciudad. Sin libertad de imprenta no pueden difundirse las luces de la razón, y sin esas luces los españoles nunca podrán ser libres ni felices. Acababa de nacer un concepto nuevo, la opinión pública. La prensa política era esperada con impaciencia por un público sediento de saber, de opinar. El semanario patriótico, nada más nacer en septiembre de 1808, ya tenía la increíble cifra de 3.000 suscriptores. Por cierto, señor Estrada, hubo publicaciones muy divertidas. Recuerdo un librito cuyo título contenía la esencia toda del folleto en cuestión. Y ahora, a ver, parece que lo tengo por aquí apuntado. Escuchen. Catecismo civil y breve compendio de las obligaciones del español, conocimiento práctico de su libertad y explicación de su enemigo, muy útil en las actuales circunstancias, puesto en forma de diagrama. Ciertamente sintético. Por cierto, ¿cómo quedó el tema religioso en la Constitución, señor Flores? Pues hubo un fortísimo pulso con los defensores a ultranza de la Iglesia. Los liberales sabíamos que no podríamos vencer por número, que era preciso hacer ciertas concesiones para compensar el hecho de que se hubiera abolido el Tribunal de la Inquisición. Por eso, el texto constitucional se promulgó en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo mismo que sucedió con nuestra revolución liberal y con el texto constitucional americano también. Es que nada impide ser profundamente creyente y al mismo tiempo anticlerical sin reservas. Y al contrario, ser obispo o cardenal y no creer en Dios. Lo esencial de la Constitución es que quedó constancia inequívoca de que el poder emanaba del pueblo y que no era una concesión graciosa de Dios a una dinastía o una familia. El rey, para poder gobernar, estaba obligado a jurar la Constitución. Le quedaba vedada la posibilidad de imponer leyes, como mucho las podía proponer a las Cortes para su debate. Y tampoco podía, sin consentimiento de las Cortes, formar un ejército o cobrar impuestos. Caramba, no me extraña que su don Fernando estuviera hecho un basilisco. Y quedó claramente establecida la división del Estado en 3 estamentos independientes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y con un parlamento unicameral, no bicameral como el nuestro. Así es, Robert. Yo no apoyé en este terreno la respetable opinión del señor Blanco White y de Lord Holland, porque en nuestra Constitución prevaleció el sistema unicameral. ¿Y por qué se opuso usted al sistema bicameral, señor Flores? Robert, puede que el mantenimiento de ciertos privilegios se adapte al talante social inglés, pero... ¿No lo ve usted posible en España? Pues no, princesa. La monarquía, la aristocracia y la Iglesia se han entregado en España a tales abusos que mantener una Cámara de Representación para la nobleza y la Iglesia habría sido un error muy grave. Sí, y ahora, cambiando de tema,
me gustaría decir que la humildad del señor Flórez le hace callar su más notable aportación a las Cortes de Cádiz y a la legislación española. Bueno, remedie usted lo que calla la humildad de nuestro amigo. Como bien sabe, Lord Holland, don Álvaro, defendió la propuesta que permitió implantar una de las piezas jurídicas más importantes. Así es, conocemos bien el trabajo de don Álvaro para abolir los señoríos y convertir a los campesinos en dueños de las tierras que llevaban siglos trabajando. Y no le acusaron a usted de estar exponiendo la propiedad de sus legítimos dueños. Bueno, dijeron eso y cosas mucho peores, Sir Robert. Pero era una acusación fácil de rebatir. La abolición de los señoríos fue una forma de imponer justicia social. Por cierto, otro concepto nuevo creado por nuestras Cortes. Imagino que también le acusarían de querer actuar como si usted fuera Dios. Eso decían los obispos. A algunos de estos les dije en una sesión parlamentaria: vamos a ver, ¿ustedes creen que Dios se propuso que las tierras perteneciesen a unos pocos señores y las tuvieran para su recreo? ¿Y cuál fue la respuesta de sus eminencias? Callaron, Sir Robert. Sabían que no podían argumentar en contra con la ley de Dios en la mano. Bueno, ¿y cómo reaccionó el clero más conservador ante estas, llamémosle, innovaciones legislativas? Pues los obispos dijeron lo de siempre, que la Constitución era la materialización de un plan diabólico para desterrar de España la religión e implantar el ateísmo. Y ya ven ustedes, a día de hoy, en septiembre de 1815, la Iglesia sigue más fuerte y poderosa que nunca. Y todos los avances conseguidos, todas las reformas realizadas, han desaparecido. Absolutamente. Se ha reimplantado el Santo Oficio y hay persecuciones, encarcelamientos, destierros, condenas a muerte. Sabemos que el gobierno acaba de ordenar el encarcelamiento de 2 de los padres de la Constitución. Don Agustín Argüelles ha sido enviado a la prisión de Ceuta. Y el más liberal y honrado de todos los clérigos de nuestro país, Muñoz Torrero, ha sido encerrado en el monasterio de San Francisco en Padrón. No saben cuánto lo lamento. Conozco bien la trayectoria del señor Argüelles, íntimo colaborador de mi amigo Jovellanos. Y en cuanto a Torrero, recuerdo que algún periódico británico destacó su brillante discurso de apertura de las Cortes. Las ideas liberales tienen hoy un alto y doloroso precio en nuestro país. Cádiz, mediados de marzo de 1812. La ciudad sufre el asedio del ejército francés, pero corre por las calles una boquilla que quiere dejar constancia del valor de sus habitantes. Con las bombas que tiran los fanfarrones, hacen las gaditanas tirabuzones. Con la bomba que tira, los fanfarrones, la misma gaditana, tirabuzones, que la venganza va a ver. Lee las más recientes crónicas políticas del semanario Patriótico. Acude a los cafés para enterarse de los progresos que los diputados están haciendo en la redacción de la nueva Constitución. Por la tarde llegan los teatros y los fines de semana va a los toros. Cádiz es la ciudad más moderna y cosmopolita de la península. Y es una ciudad abiertamente liberal. Claro que no faltan los conservadores y calcetrantes. La gente dirige con cuidado la iglesia a donde ir a escuchar misa. Hay párrocos decididamente partidarios de las reformas y sus iglesias se llenan de liberales. Otros, en cambio, lanzan desde los púlpitos soflamas absolutistas. A estos curas les indigna saber que los liberales quieren establecer una escuela en cada pueblo de España. Por la letra entra el pecado, clama uno. La soberanía de querer saber condenó al infierno a Lucifer. El caso más extremo lo protagoniza una monja agustina Recoleta con fama de milagrera y que, según las malas lenguas, obtiene la inspiración del Espíritu Santo por las noches en la cama que comparte con su profesor. A la puerta del convento
la monja por el lado budista de sus recomendaciones para lograr la derrota de Napoleón. Que ese nombre generalísimo de los ejércitos a la Virgen de los Dolores, que se vuelve su imagen en los estandartes del ejército, que los soldados confiesen y cumplen antes de cada batalla, que se ayune 3 días en todos los pueblos de la provincia. La proclama termina diciendo, y si no, que tiemble España. Pero en estos días, mediados de marzo de 1812, saben los absolutistas que tienen la batalla perdida. La Constitución va a salir adelante. Es el día 19 de marzo, día de San José. El día ha salido borrascoso y frío. En la iglesia de San Felipe Neri, convertida en sede parlamentaria, están cantando el Te Deum antes de tomar juramento a los 223 diputados, los cuales juran la Constitución respondiendo al requerimiento del presidente de turno, don Vicente Pascual Esteban. Señor Martínez de la Rosa, juráis guardar la Constitución política de la monarquía española que estas Cortes Generales y Extraordinarias han decretado y sancionado. Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Pero escuchemos los principales artículos del texto constitucional en la voz grave y solemne de don Agustín Argüelles, presidente de la Comisión Redactora de la Constitución. Paralelamente, en el castillo de Balancet, un secretario va leyendo ese mismo texto a un iracundo Fernando VII, cuyo rostro pasa del blanco lívido al rojo granate. Artículo 1. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo 2. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo 3. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. ¿Cómo? España es patrimonio de nuestra familia. ¿Cómo que la soberanía reside en la nación? ¿No es acaso de sangre divino? Eso es una blasfemia. Artículo 13. El objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Artículo 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. Artículo 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley. ¿Cómo que la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes? El rey ha hecho siempre las leyes y las seguirá haciendo. O sea, que yo, el rey, soy un mero ejecutor de lo que dictamina en las Cortes. Un pelele, una cástima al servicio de mis súbditos. Hay que hacerlo las cabezas. Artículo 104. Se juntarán las Cortes todos los años en la capital del reino en edificio destinado a este solo objeto. Las Cortes se juntarán cuando y como yo lo dictamine. Miserables muertos de hambre. Artículo 121. El rey asistirá por sí mismo a la apertura de las Cortes y si tuviera impedimento, la apertura la hará el presidente el día señalado sin que por ningún motivo pueda diferirse para otro. Artículo 122. En la sala de las Cortes entrará el rey sin guardia y solo le acompañarán las personas que determine el reglamento del gobierno interior de las Cortes. Artículo 124. Las Cortes no podrán deliberar en la presencia del rey. Esto es el cuento. Dicen que pueden comenzar las sesiones en mi presencia y que no puedo entrar con mi escolta de guardia de Cops y que cuando las Cortes deliberan me tengo que ausentar. Esto es peor que lo de Francia. Solo falta que me pongan la guillotina a la puerta del palacio. Quiero los nombres de los que han de nuestras infancias. ¡Los quiero muertos! Artículo 128. Los diputados serán inviolables por sus opiniones y en ningún tiempo, ni caso, ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ellas. Nadie es inviolable en España salvo el rey. Por
Artículo 131. Las facultades de las Cortes son: primera, proponer y decretar las leyes; segunda, recibir el juramento al rey y al príncipe de Asturias; tercera, resolver cualquier duda que ocurra en orden a la sucesión a la corona; cuarta, elegir regente del reino cuando lo previera la Constitución; quinta, hacer el reconocimiento público del príncipe de Asturias; sexta, nombrar tutor al rey menor cuando lo previera la Constitución; séptima. ¡No sigas! ¿Cuántas más facultades o como demonios quieres señalar estos ejemplos de despachatez que la por bien? Como dices, 26.000 veces maldita sea. Artículo 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. Excomulgados, condenados y quemados vivos cerdos. Dices que mis súbditos pueden pensar libremente y encima pueden expresarlo y escribirlo, y sin licencia, que se queden todos en el infierno. Tras la lectura de la Constitución, hubo un silencio emocional. Luego, una ovación cerrada, mezclada con gritos y vítores, inundó el recinto. Había nacido la que se conocería en siglos venideros como la pena. Los españoles, en las peores circunstancias posibles, habían dado por primera vez en su historia una lección al mundo. Pero 2 años más tarde, teniendo la guerra ya perdida, Napoleón pactó con Fernando VII la devolución de la corona española. El 14 de marzo de 1814 entraba Fernando VII en España con la firme decisión de dar un golpe de muerte a un texto constitucional que había durado el tiempo que duraba una ilusión. En Valencia, el 4 de mayo de 1814, publicaba el siguiente decreto. Habiendo oído lo que me han informado personas respetables por su celo y conocimientos, declaro que mi real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a esta Constitución, ni a decreto alguno de los Cortes, sino de declarar aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor ni efecto. Yo, el rey. La guerra resultaría brevemente 6 años más tarde, cuando un levantamiento militar, liderado por el asturiano Rafael Riego, obligó a Fernando VII a restaurarla. El 1 de enero de 1820, en las cabezas de San Juan, Riego exhortó a sus tropas con estas palabras. Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Pero 3 años más tarde fue nuevamente abolida por una mano que no solo realizó el mayor liberticidio de nuestra historia, sino que generó el ambiente propicio para que se desataran 3 guerras civiles que iban a durar medio siglo y a traer la muerte a decenas de miles de españoles. Hoy, 200 años después, con otras constituciones democráticas, mejores o peores, en el verde de España, rendimos homenaje a la Pepa y sobre todo a los españoles que fueron capaces, en momentos de gran dificultad, de darle vida. Para ellos, nuestro recuerdo emocional, nuestra admiración y nuestro agradecimiento. ¡Viva la Pepa! ¡Viva!